billones de bacterias. Esa es la vida del suelo. O sea, sin eso no existe nada sobre la Tierra. Ni bosques, ni sociedades humanas. O sea, hasta ese punto, la sociedad humana, cada persona está conectada con el suelo, como ser vivo, ¿no? Ahora bien, la invisibilidad del suelo hace que se hayan producido catástrofes con los suelos argentinos, como ha pasado en otras partes del mundo. Y recién en el año 86 hubo un trabajo que compiló todos los impactos más importantes a nivel ocular, no era una cosa muy analítica, pero era una cosa integradora muy importante. Y se estimó que había 58 millones de hectáreas con problemas de erosión en Argentina, ¿no? Se evaluaron 18 provincias nada más, pero extrapolando se llegó a esa cifra. En el año 88 se hizo el primer trabajo bastante así minucioso de suelos en lo que es la pampa ondulada, o sea, la mejor zona, la zona agrícola por excelencia, lo que llaman la zona núcleo, que está en el sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos, el norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahí la cosa se mostró en su total crueldad, ¿no? O sea, las pérdidas de materia orgánica en el año 88 eran alrededor del 40% del promedio, con pico de 47%. La columna que está a la izquierda es campos con ganadería, o como explotación agrícola. Las de la derecha son con agricultura solo. La pérdida de nitrógeno era del 50%, máximo 40% promedio, y la pérdida de fósforo era del 70%. O sea, una anibalada total. Pensemos que estas tierras en ese momento tenían menos de 100 años de agricultura. O sea, en menos de 100 años se habían perdido la mitad de las propiedades más importantes de los mejores suelos argentinos. La erosión estaba una erosión severa del 32%. O sea, en el partido de Arrecife, por ejemplo, que estaba dentro de esta zona, había lugares donde se había perdido toda la capa de suelo por erosión. Se no quedaba ya nada. Desde el año 90 más o menos se ajustaron un poco las cifras y se llegó a un valor de 60 millones de hectáreas con problemas de erosión en la Argentina. Esa cifra no se tocó nunca más. En el año 96 vuelve a aparecer, en el año 2000, en el año 2005 y en el año 2009 se vuelve a citar la misma cifra de 60 millones de hectáreas erosionadas. O sea, fue una foto que se sacó hace 25 años y ahí quedó. No hubo ningún sistema de monitoreo, teniendo en cuenta que hoy hay sistemas de información geográfica complejos, precisos, que uno puede estudiar a nivel de predio. No se estudió. ¿Por qué digo eso? Porque desde el año 88 hasta el 2010 se duplicó el área agrícola y se triplicó la producción. Es decir, no solo se duplicó el área, sino que se hizo más intensa la presión sobre los ecosistemas. ¿Sí? Y nosotros veníamos con las cifras de erosión de hace 25 años. Tengamos en cuenta que el aumento de la agricultura implica la mayor presión que se puede hacer sobre un suelo. O sea, la agricultura pura tiene una presión mucho mayor que la rotación agrícola ganadera y una presión mucho mayor todavía que lo que es solamente ganadería. Entonces, aquellas cifras de 60 millones de hectáreas y en general los datos de degradación están probablemente muy subestimados. Digo, o sea, Argentina vive del suelo, ¿no? Es como que es invisible porque no se lo ve y es invisible porque no se lo quiere ver. Esa es la impresión que da. Vamos a pasar una cosa rápida sobre lo que es la degradación, más o menos como está organizada en esta presentación. Empieza con la pérdida de cobertura. Obviamente la agricultura requiere eliminar lo que hay sobre la tierra. Ahí después está la degradación química, física, biológica, después viene la erosión y por último la desertificación, que en general se la usa para referirse a la degradación en ambientes áridos,
pero que tranquilamente se puede extrapolar a buenos suelos. Pérdida de cobertura. Fíjense el tema del desmonte, ¿no es cierto? El desmonte agrícola ha sido una cosa brutal en nuestro país. De hecho, lo que vemos acá es toda la selva pedemontana de la Yunga, que se considera casi extinta. Lo que se ve al este de Santiago del Estero es la región de los tres quebrados dentro del Chaco, que se considera casi extinto. Es decir, el avance fue monstruoso, digamos. Y allá hay algunas imágenes del norte de Tostado, al norte de Tostado, ¿no? En el noroeste de Santa Fe, viene la zona de los tres quebrados, que se ven entre 1998 y 2006, ¿no? Con la soja transgénica ya presente en el mercado, cómo avanza el desmonte. Ahí, perdón, Marcelo, el mapa de la izquierda, el blanco y negro, sí. La parte negra significa lo deforestado para la agricultura o la agricultura. No, deforestación. Deforestación para la agricultura. Sí. Puede ser para pastura también, pero es dato de deforestación. Okay. O sea, obviamente hay otros planteos que no son solo agrícolas, para mostrar un poco lo impacto. Obviamente cuando uno desmonta un suelo boscoso, sobre todo en el área chaqueña, lo primero que pasa es que el suelo empieza a recibir una cantidad de radiación solar que antes no tenía. Esos suelos evolucionan con sombra, ¿no? Cuando vos le metes sol directo, la poca materia orgánica que tienen se empieza a mineralizar, se transforma en dióxido de carbono. Eso significa que se mineraliza la materia orgánica. Se degrada, o sea, los organismos hay más calor y la respiran, la consumen y se transforma en dióxido de carbono. O sea, a la pérdida de dióxido de carbono propia de eliminar celulosa, ¿no? Sacar árboles, quemar, hay que sumarle la pérdida, la emisión de dióxido de carbono a través de la pérdida de materia orgánica. Marcelo, el gráfico del anterior, los de la derecha no se entendicen. Bueno, es la misma foto, a la izquierda en 1998, a la derecha en 2006. Okay. Capaz que hay que verlo con más detalle, de lejos, por eso no tan bien. Okay, sí, hay masas o cosas que desaparecieron. Perfecto. Sí, sí. O sea, sí, de hecho en la derecha no se ve bosque, no hay nada de... Sí, hay poquito, chiquito. hay unos machoncitos chiquitos, pero la mayor parte, por ejemplo, en la de arriba, toda la zona de arriba es ahora, solamente son las cortinas como rayas. Lo que da la diferencia de color, se imagino que es el tema de los sistemas en cuanto a... Sí. Por eso se lo trata. Sí, las dos son tomadas en el mismo año cada una, pero bueno, tienen claro. Lo importante es la cobertura que desapareció en las imágenes de la derecha. El desmonte aparte produce en general una pérdida de suelo en sí mismo. O sea, cuando pasa la topadora, no arrastra solamente ramas, arrastra suelo. Puede llegar al 25% esa pérdida. Digamos que esos suelos no tienen un horizonte de 30 centímetros de materia orgánica, ¿no? De humo. Hay un desequilibrio hídrico que se produce, eso está bien estudiado por Bati, ¿no? Cuando vos desmontás un área semiárida, hay un desequilibrio hídrico en el sentido de que las raíces de los árboles están buscando muy abajo del árbol, mantienen una capa muy ancha de suelo con baja humedad. Cuando vos sacás esa cobertura, la humedad empieza a subir. Si ponés una pastura o ponés una oleaginosa, las raíces penetran muy poquito, entonces ese agua empieza a subir. Cuando sube el agua, arrastra sales. Esas sales se depositan cuando el agua se seca, es decir, cuando se evapora. ¿Dónde se evapora? En la superficie. Vamos a ver qué pasa con los suelos chaqueños dentro de algunos años, sobre todo esos que están sometidos a riego para aumentar la producción de una pastura, con el tema de la salinización, pero es una de las principales amenazas. Lo mismo pasa cuando vos tenés un pastizal y le metés una forestación. En un pastizal el suelo tiene una cantidad alta de agua y la sal es disuelta dentro del perfil. Cuando vos ponés una forestación de pinos sobre un pastizal, lo que estás haciendo es sacar todo ese agua. Entonces ahí, al subir, la sal se deposita arriba. Las forestaciones sobre pastizales también salinizan el suelo. La salinización del suelo es una de las cosas más difíciles de revertir.
O sea, una vez que un suelo está salinizado, está perdido. Y después está el tema de las emisiones. O sea, parece que no estuviéramos hablando del suelo y sin embargo estamos hablando del suelo. Pero en el año 97 se calculó que la emisión de dióxido de carbono por deforestación y quema equivalía a toda la emisión generada por la quema de combustible en todos los medios de transporte del país, para que ustedes tengan una magnitud de lo que es la emisión. Esa emisión, en general, no calcula la emisión de la materia orgánica que se respira cuando se queda el bosque. Bueno, esto lo conocen bien en general, la asociación de pastizales, otro caso de pérdida de cobertura. Nosotros tenemos un ecosistema, diría yo, extinto, ¿no? El pastizal colombiano está extinto. No debe quedar una sola hectárea de pastizal puro, prístino, que no tenga una especie exótica. Aunque no haya tenido laboreo, ni ganado, ni nada, que no tenga una especie exótica, no existe. O sea, es un ecosistema extinto. Y es lo que da la base de toda la economía argentina, ¿no? Toda la fertilidad que sostiene la producción agrícola argentina fue acumulada por los pastizales a lo largo de 10.000 años. Son suelos realmente profundos, de muy buena calidad, resilientes, ¿no? ¿Saben lo que es la resiliencia? Se bancan, y uno sí, la resistencia. La resistencia. Se parece mucho a Sí, se lo compara con la resistencia de los sortes. De adaptarse. Y todavía sigue produciendo porque tienen mucha resiliencia, gracias a la estructura que lograron proveniendo de un pastizal, ¿no? O sea, tenemos que agradecer al pastizal que Argentina todavía tenga la posibilidad de producir soja con baja fertilización, ¿no? Pero bueno, o sea, ese suelo se formó con un pastizal. Sin pastizal se deja de formar. Y otro caso de cobertura muy importante en Argentina es el sobrepastoreo. El sobrepastoreo, por ejemplo, en Patagonia, nos dejó unos 10 millones de hectáreas desertificadas para el año 98 y unos 12, 13 millones de hectáreas casi desertificadas. El sobrepastoreo es un caso particular de pérdida de cobertura. Y ya después vamos a ver cómo funciona un poquito la lógica, ¿no? Después está la degradación física, que es cuando los suelos se compactan, porque ahí se usa cada vez maquinaria más pesada, porque se pierde materia orgánica. La materia orgánica de un suelo, el humus de un suelo es lo que mantiene agua, estructura, mantiene poblaciones bacterianas que respiran, mantiene una aglutinación de las partículas físicas, ¿no? Del suelo, arcillas. Entonces, es lo que protege contra la erosión. Cuando se pierde la materia orgánica, el suelo queda como expuesto a cualquier proceso erosivo. ¿Qué es el mal manejo de los rastrojos? ¿O cuál sería el buen manejo de los rastrojos? Que haya rastrojos. Es decir, antes se lo quemaba, ahora ya no se lo quema más. Sí, no se lo quema, pero hay cultivos que no producen rastrojo. O sea, digamos, un mal manejo de rastrojo es hacer soja sobre soja. No deja rastrojo, deja un rastrojo que no tiene carbono casi. Sí, es lo que se está haciendo ahora. Sí. ¿Y cuál es el que decide la soja entonces? No, eso depende del planteo. Para restituirlo. Y se usa maíz, se usa trigo, se puede usar sorgo. O sea, gramíneas que tengan una buena cantidad de carbono y que sean integradas al suelo. Pero eso no garantiza que no vaya a haber erosión. O sea, lo que hace es frenar un poco la erosión, pero no necesariamente deja de erosionarse un campo con un rastrojo. Digo porque no vamos a ver que siempre se habla de la siembra directa, ¿no? Como el mecanismo para proteger el suelo, y sí, si está bien hecha, funciona. Pero la siembra directa también puede servir para entrar a cultivar en el Chaco. De ahí no funciona.
conservadora. Ahí funciona como una herramienta para destruir el suelo. Eso es lo que termina pasando. Eso me interesa, Eso lo vamos a hacer mucho después. Bueno, degradación química, esto es lo más fácil de medir, porque uno puede hacer análisis y ver cuántos nutrientes se van en determinado cultivo y puede medir la cantidad de nutrientes en el suelo, medir fósforo, nitrógeno, potasio, manganeso, lo que sea, y puede ver la diferencia de nivel. Y lo que se nota, pero ya no de ahora, sino de hace 15 años por lo menos, hablando desde el momento que se empezó a usar la fertilización, así muy tímidamente, es que nunca se logra reponer lo que se va, los nutrientes que se van con las cosechas. Siempre hay un déficit altísimo de nutrientes en el suelo. A lo sumo se repone el 30% de lo que se lleva a los cultivos. Ese es el cálculo más o menos que se mantiene constante a lo largo de 10-15 años. Si uno transforma esto a número, que es fácil transformar a número, porque uno puede comprar fósforo para fertilizar, nitrógeno, azufre, y eso dice, bueno, para reponer tanta cantidad de azufre tengo que gastar tanta plata en un fertilizante químico. Si uno calcula el costo que representa lo que entrega el suelo y no se repone, alcanza hasta el 20% de la facturación, en el caso de la soja. Es decir, el suelo está entregando un subsidio al negocio del 20%. No es simplemente, bueno, está bien, entrega el subsidio. Es que ese subsidio que entrega el suelo significa que el suelo lo pierde. que nunca más se repone. Y se lo puede llegar a reponer, pero sale caro. Y aún así, reponer los nutrientes que se van no significa que el suelo se recupere. Solo se recuperan los nutrientes. Pero eso también acidifica el suelo, el nutriente químico. No es lo mismo el nutriente proveniente del humus que el nutriente proveniente de la urea, o del superfosfato, o lo que se use para reponer. Entonces, ya de por sí el subsidio que está entregando el suelo es bastante escandaloso, para un país agropecuario que se supone que tiene que seguir viendo esto, sino que además representa una pérdida de la capacidad ecosistémica, ecológica del suelo de recuperarse, ¿no? Una pérdida de resiliencia. Este es uno de los subsidios. Acá está el número de lo que se exportó en la campaña del 2010-2011, equivale a 3.600 millones de dólares. Este costo no indica la totalidad del daño producido, indica solamente los nutrientes perdidos por el suelo. Eso es lo que se llama el cultivo, pero un suelo que se erosiona, cuando se vuela, se va el nutriente a la pérdida. En un suelo erosionado, la pérdida de nutrientes por erosión puede ser equivalente a 20 cultivos. Y la erosión nunca se detuvo en la Argentina. Se frenó un poco en algunos casos, pero nunca se detuvo. Sigue habiendo erosión. Bueno, obviamente, con la erosión se pierde materia orgánica, biodiversidad. Al perder materia orgánica se degrada la estructura. Al degradarse la estructura hay una barrera física para que entren las raíces, para que haya más biodiversidad. Es una retroalimentación positiva. Y lo que estamos perdiendo es capital natural. Esto es importante que lo tengan en cuenta para cuando dentro de un ratito hablemos de eficiencia. No sé si habrán escuchado hablar los sectores políticos cuando hablan de la mesa de enlace, y la mesa de enlace cuando habla del gobierno que se apropia de la renta agraria, etc. Bueno, yo creo que esto hay que cuestionarlo duramente. O sea, ¿qué clase de renta? Es una renta que se basa en la pérdida de capital. Estamos usando mal el término renta. Eso no es renta.
Eso es descapitalización. Hay algunas propuestas para usar estos valores como una amortización del campo. Y hay otros trabajos publicados que critican el uso del concepto de amortización, porque amortización se aplica a algo que tiene una vida útil limitada. Pero un ecosistema no tiene una vida útil limitada. Si tiene una vida útil limitada, entonces directamente, porque vivimos de todo, se abre la puerta, lo malo. Entonces, no se puede amortizar la pérdida de biodiversidad del suelo, la pérdida de materia orgánica. ¿Esos números Sí. cómo están vinculados? ¿Cómo? Los números, digamos, ¿no? Eso se calcula con, como comenté recién, Ajá. se calcula lo que se fue en la cosecha, se calcula lo que se vendió en el mercado de fertilizantes, calculan la diferencia, o sea, lo que no se repuso, y calculan, en base a los costos de esos años, cuánto costaría reponer esa cantidad de nutrientes que se llevaron los granos. ¿Y ese cálculo quién lo hace? Casa. Fue el director del Instituto de Suelo del INTA hasta hace un par de años, y lo publica cada 2 años, publica una actualización. Se consigue, está ahí en internet. La página del INTA parece que está. ¿Cómo? En la página del INTA creo que está. Sí, en la página del INTA está. Cruzate y Casa 2012 es el último trabajo del cual salen estos datos. Pero lo vienen haciendo desde el año 99. Cada 4 o 5 años actualizan, siempre le dan los mismos valores. O sea, el 30% de reposición nada más y cambia un poco por el precio. Por supuesto que todo esto supone un dólar estable, ¿no? Y supone un precio del barril de petróleo estable. O sea, en cuanto el barril de petróleo aumenta un poquito, lo primero que se deja hacer es fertilizar. Entonces ahí esta cifra estalla. Bueno, esto les contaba hace un ratito el tema de la materia orgánica, cuál es la importancia. Y bueno, acá hay unos datos, hay muchos datos de materia orgánica en la bibliografía y hay mucho publicado como para defender la siembra directa. Al principio hubo una explosión de artículos sobre la siembra directa y la materia orgánica, y resulta que ahora están revisando otra vez todos los datos y no era. La panacea, ¿no? Claro, mantra mágico. Eso me interesa porque O sea, yo soy del siembra. campo y sí, fue toda una revolución la siembra directa. Sí, no, es buena. Y ahora es como que se sospecha que no era para tanto. Sí. No, de hecho no aumenta la materia orgánica. La materia orgánica unificada no aumenta. Lo que aumenta la materia orgánica en los primeros 5 centímetros del suelo, que es lo que se llama materia orgánica joven, ¿no? Que son pedacitos de materia vegetal, que son fácilmente degradables por los organismos. Decía así, hay trabajos que muestran aumento de la materia orgánica y aumento de la respiración del suelo. Eso significa que hay un aumento en el crecimiento de las colonias bacterianas, por ejemplo, porque hay mucho alimento disponible y se lo respiran enseguida. Eso es dióxido de carbono. Esa materia orgánica no queda en el suelo. La materia orgánica que tendría que quedar en el suelo es el humus. La materia orgánica unificada, que es estable, y que es la que otorga estructura al suelo y perdurabilidad. Pero no, lo que se está viendo ahora es que, por otra parte, enfría respecto a otro tipo de laboreo. Eso hace que los fertilizantes que se meten tengan una cinética más lenta. Entonces, si el tipo que quiere hacer las cosas bien tiene que poner más cantidad de fertilizante, en general cuando se fertiliza con nitrógeno, si hay una oferta alta de nitrógeno, hay crecimiento de colonias bacterianas que transforman ese nitrógeno en nitrato o nitrito, lo transforman en nitrógeno fosférico. O sea, nada queda ahí quieto. Los organismos del suelo se ocupan de aprovechar todo lo que hay disponible. Y lo que está menos disponible es la materia orgánica unificada, porque son cadenas de carbono muy pesadas, porque son moléculas de difícil digestión para los microorganismos,
Pero para que se unifique tiene que haber una cantidad de procesos, que está un poco estudiado aparte. O sea, la microbiología del suelo es un tema que se conoce apenas. Es un mundo. En el suelo conviven bacterias que toman los electrones del agua, que toman los electrones del ácido sulfídrico, que toman los electrones del dióxido de carbono y transforman en metano. O sea, están todas las vías metabólicas que hemos leído en los libros de biología, están metidas dentro del suelo. Hay aeróbicas, hay anaeróbicas, hay anaeróbicas y aeróbicas segunda condición, facultativas, o sea, está todo en los primeros 20 centímetros de está todo. Hay procariontes, están las bacterias del reino protista, reino monera, están todos los reinos metidos ahí, todos interactuando. Entonces, reducir el tema del suelo a una cuestión de ponerle 3 fertilizantes es ya un acto de simplificación brutal, ¿no? Y por otra parte, los indicios que van apareciendo indican que no hay ninguna solución mágica. La siembra directa como solución mágica no existe. Si está bien aplicada en determinadas condiciones muy controladas, puede funcionar bien, pero si está hecha para ganar dinero nada más, no. O sea, si se la usa para reducir costos, nada. Lamentablemente en Argentina se la usa para reducir costos y también para proteger el suelo de la erosión. Pero después el resto de las ventajas maravillosas de la siembra directa son un globo que ya explotó y no existe nada. Eso va a tener a colación otro tema que vamos a hablar un poquito después. Una de las cosas más importantes de cualquier suelo es recuperar su materia orgánica o conservar la materia orgánica del suelo. El suelo sin materia orgánica es un sustrato inerte. Y la rotación se hace no de un cultivo una vez y otro cultivo otra, sino con animales. Y es mejor, claro. Es mejor. Y Antes sí. se hacía así. Y sí, antes se hacía así. Estaban los campos de pastoreo. Lo que pasa es que la fase agrícola era una agricultura convencional, Sí. y ahí estaban los problemas de erosión. Pero si se hiciera siembra directa, bien, con una buena rotación de cultivo, y cada 6 o 7 años tuviera 4 o 5 años de vaca, bueno, estaríamos mucho mejor. Pero eso no da tanta plata. Bueno, un poco lo que le decía hoy, ¿no? Es increíble que nuestra conexión con el suelo, como seres vivos, como sociedades, sea tan invisible, ¿no? Pero no pueden existir sociedades humanas sin los microorganismos del suelo. No puede existir nada. No puede existir el pajarito, no existiría ave argentina. Sí. La vida que hay en esos 20 primeros centímetros de suelo. Siempre hablando de un suelo bueno, ¿no? Algunas estimaciones calculan que el 80% de la fauna de los suelos de Santa Fe, por ejemplo, desapareció. O sea, lombrices, ¿no? Lo que las personas que trabajan en ecología del suelo llaman los arquitectos del ecosistema, son las lombrices. Bueno, no hablas de biomasa, no de especies, de cantidad. De biomasa. De biomasa. Dice especies. No, No, dice. de biomasa. No, especie es difícil de sentir. Es mucho más difícil Y calcular. hay muchas que ni siquiera se conocen. Claro, por eso. Pero el caso de las lombrices, la merna es impresionante. Y las lombrices, ¿saben quién fue el primero que estudió las lombrices? Darwin. Fue el primero que hizo un estudio ecológico de las lombrices. Antes de que se hablara de ecología. Y él advirtió la importancia de la lombriz. La lombriz hace canales por los que entra aire, agua, raíces, ¿no? En la materia fecal de las lombrices hay colonias bacterianas que ya tienen un sustrato donde vivir y que funcionan como aglomeraciones metabólicas que después dan vida al suelo. Y bueno, solo por hablar de las lombrices, ¿no? O sea, podemos hablar de bichos que ni conozco.
Lo cierto es que la caída en la cantidad de seres vivos del suelo es brutal. O sea, se puede recuperar, pero se puede recuperar sin labureo. Es la única forma. Si no le sigue dando, bueno. Bueno, y por último la erosión, por alto tiempo. Ya hablamos un poco de erosión, ahí tenemos un ejemplo reciente en Entre Ríos, un campo con un problema de erosión hídrica muy común en Entre Ríos, que tiene soja sembrada y encima está la soja siguiendo el nivel, ¿no? O sea, ni siquiera la picardía de sembrar en curva, ¿no? Que es uno de los primeros métodos para evitarlo. claro. Y abajo, bueno, hay un desierto creado recientemente y después lo vamos a ver. Bueno, desertificación, ya tiene una imagen sintética de la desertificación de Patagonia. Es para que vean la magnitud, ¿no? O sea, lo que está en rojo está perdido. Está perdido hace 20 años, 30 años. En 20 años, 30 años hubo encierros para ver si se recuperaba la vegetación y no se recuperó. Un trabajo que hizo Soriano. No se recuperó. O sea, para recuperar algo de eso, evidentemente, primero hay que encontrar métodos que funcionen y segundo, esos métodos van a requerir cantidades tremendas de energía y de dinero. O sea, cosa que nadie va a hacer. Bueno, lo que está perdido ahí no es solamente el suelo, ¿no? ¿Entienden? Lo que se perdió ahí es todo. El suelo, se perdió la cobertura, se perdió la biodiversidad del suelo y la que estaba por arriba, y se perdió la capacidad de producir. O sea, el desierto es el resultado de la producción y el resultado de la producción es la imposibilidad de seguir produciendo. Por eso es tan importante tener en cuenta el uso del suelo. Porque no es una cuestión de capricho, es una cuestión de supervivencia. Dentro de 50 años lo que está en rojo va a seguir estando en rojo. Bueno, no solo se perdió la capacidad actual de producir, sino el potencial. Directamente se perdió el potencial de producir. A futuro. O sea, va a tener esto si lo dejase, se compondrá en 500 años, 200, 300, 1000, pero para los tiempos humanos, para las generaciones humanas, es irreversible. Ahí se ve con más detalle la provincia de Santa Cruz. Bueno, es la misma situación. Esto lo produjo la ganadería, sobre el pastoreo. Acuérdense de esto, lo vamos a ver un poquito más. Bueno, como resumen, la degradación del suelo no es una cuestión sencilla, el suelo es un ecosistema complejo y se lo puede degradar de muchas maneras distintas. Como ecosistema, como cualquier sistema autoorganizado, el suelo es autocorrectivo. Y que mientras tiene paño, mientras tiene resiliencia, resiste. Cuando llega a un punto de inflexibilidad en su variable, colapsa. La complejidad ecológica del suelo se ignora directamente. La ignoran los productores, la ignoran los políticos, la ignora la sociedad. Nada, importa el precio de la soja en Chicago, importa cuánto va a producir en función de la sequía, importa si tenemos más hidroeléctrica o menos hidroeléctrica, pero el suelo como ecosistema nunca va a ser. Las tecnologías pueden facilitar o frenar los procesos erosivos, pero no son soluciones mágicas. La producción, es decir, el contacto de la sociedad con el suelo, implica tecnología, implica la característica del suelo, ¿no? La característica ecológica, la topografía, la historia y las ideas, que es algo de lo que tampoco se habla. La degradación deriva de un tratamiento que no supo respetar la capacidad ecológica del suelo. Esto parece una tontería, pero esto es fundamental.
hablando de las ideas, ¿no? Lo que vamos a ver ahora son artículos que están empezando a aparecer en la literatura, del INTA, de la universidad, sobre la racionalidad. Yo puse racionalidad para que se entienda. ¿Cuáles son las racionalidades del sector productivo? Es decir, aquel que trabaja directamente con nosotros. Una racionalidad económica, ¿no? La visión monoproductiva. Esto en general es lo más común. O sea, los aspectos relacionados con la producción pasan por la rentabilidad. En el 1% de los casos pasan por otro lado. Es más, la rentabilidad se lo toma como uno de los de las condiciones para la sustentabilidad. En realidad debería ser de otra manera, que vamos a ver después, porque la rentabilidad lo que hace es generar situaciones de abuso, de no respeto sobre las condiciones ecológicas, sobre el tiempo ecológico. Otra racionalidad es la negación de la económica. Esto parece una clase de psicología y hay algo de eso, ¿no? Había un estudio de Córdoba, en la zona del sur de Córdoba, con pendientes, con problemas de erosión, hicieron una encuesta muy minuciosa, un tipo de INTA, y encontraron que los productores, por ejemplo, veían que la erosión era un problema, pero era un problema del vecino. O sea, el vecino es el que tiene que hacer algo. Para la generación dependida. Y la erosión que se veía era la cárcava, ya cuando estaba todo el camino tapado con arena, la alcantarilla tapada con arena, ahí decían que sí, es un problema. Pero no veían la erosión pequeña, la que se llama la erosión laminar, que es la que va sacando capita por capita dentro de sus campos. Y ellos eran los responsables de eso. Por ejemplo, por no hacer curva de nivel. Entonces ahí hay una cuestión de negación, y ya van a ver lo que dicen los autores después. Y otra es el orgullo, esto es muy fuerte. El orgullo del productor es un obstáculo para establecer formas de producir sustentables. Citas. Las tres primeras citas, no sé si hablan de la cuestión económica, ¿no? Un trabajo en 2010 dice que las decisiones fueron tomadas por una racionalidad económica de corto plazo que entra en contradicción con la sostenibilidad productiva y la conservación del suelo. Esto no lo dice un ambientalista radical. Esto lo dice gente del INTA y de la universidad. Lo están inventando ahora. Esto del trabajo de casas, esta especie de subsidio, ellos usan la palabra subsidio. No es una lectura intencional, no, ellos son los subsidios. Es una pérdida paulatina del capital suelo. Es una red conceptual, definida estrategia agronómica y empresarial basada en el análisis económico. ¿Por qué? Porque producen inestabilidad empresaria y resultados productivos de decadencia. Sí, hay miles de estas citas. Con el tema de la negación, lo que dicen los autores es central instalar en la visión y actitud de los productores su responsabilidad individual, porque no la ven. ¿Sí? Venga del otro y no venga de ellos. Y en el caso del orgullo del ovejero patagónico, hay un trabajo del 2006 que analiza por qué fallaron todos los mecanismos objetivos propuestos para cortar con la certificación, y el principal obstáculo es el orgullo del ovejero patagónico. Es decir, se le pide a los técnicos que usen, que hagan lo que sea para mejorar la certificación, pero con oveja. ¿No? O sea, no se les va a ocurrir guanaco, no se les va a ocurrir. Lo que venga tiene que venir con ovejas. Hay una cuestión de identificación con su rol local del productor ovejero, del orgullo del ovejero, que les hace impensable adoptar otra posibilidad de producción. Dice literalmente que es uno de los factores que oponen mayor resistencia a la medida para controlar la relación. No es un invento, está escrito. Bueno, obviamente cuando uno tiene racionalidades puestas en un sistema a trabajar, por eso hablo de que las ideas del productor son importantes, vos tenés que el sistema suelo tiene una resiliencia determinada. Es un ecosistema, tiene variables y tiene cierta flexibilidad dentro de esas variables
Y es importante lo que dijimos antes, que es autocorrectivo. O sea, cuando falta algo, el sistema va a tratar de corregirse y de suplir esa falta acomodando el resto de las variables. Pero cuando está sometido permanentemente a una presión productiva, con ideas rígidas, lo que produce es que se termina rompiendo esa elasticidad. Lo que se pierde es la resiliencia del suelo. Y eso significa que se pierde materia orgánica, aumenta la erosión. Eso significa que tenemos un problema grave de erosión, de degradación o de desertificación. Entonces, la rigidez de las ideas se sostiene con la resiliencia del ecosistema. Eso es importante. O sea, no es una cosa aislada del suelo. En el momento que hay un planteo productivo, el productor y las ideas del productor, y por extensión toda la sociedad, forma parte de un sistema más amplio, que pierde flexibilidad a medida que se pone más rígido una de sus partes. En este caso, las ideas del productor. Cuanto más rígido es el del productor, mayor resiliencia pierde el ecosistema. Eso no sé si se entiende. Es importante, porque me parece que este es uno de los ejes de análisis para empezar a hablar del suelo de otra manera. No como si fuera algo que está afuera, sino como algo que está a lo que nosotros estamos integrados. Bueno, yo no lo hubiera visto si no veía las hojas. ¿Viste? ¿Cómo? Las El hojas. suelo. Ah, Obvio, si no veía las hojas era como sí. que podían seguir y seguir. Pero... claro. Es lo que se está haciendo. Claro. Y se va a Eso me chocó tanto que, bueno, me puse a ver de qué me Sí, acuerdo. antes de gastar el petróleo o aumente tanto el precio del petróleo que... Pero sembrar soja sale mucho más barato que sembrar cualquier otro cultivo, por eso también hay que comprender al productor. Sí, sí, no, claro. Lo que pasa es que... Es mucho más barata la semilla, más accesible los fertilizantes, el trabajo cuesta menos, no hay gente especializada ahora para hacer otro tipo de... Las maquinarias que hay, Sí, que sí. son todas para la soja. Sí. Así Bueno, que- vamos a ver qué pasa dentro de 30 años. ¿Qué pasa? Dentro de 30 años. Sí, pero bueno. El campo Bueno, esa es una razón económica. Por eso te digo, no es solo... La visión económica reduce continuamente la fertilidad del suelo. O sea, esa visión económica se sostiene porque todavía hay suelo. Claro, eso es lo que yo siempre pensé, porque se siembra soja tras soja tras soja tras soja. Y se cuida ese campo, el chacarero. ¿Vos te quisiste haber dicho una vez? No, para nada. Del partido del 25 de mayo. Ah, Pero es así, a mí me hicieron una vez la cuenta, sembrar soja, la hectárea salía $500 o pesos, no importa. Pero otro cultivo, como el trigo de maíz, salía 5.000 de inversión. Y el chacarero pone semilla bajo tierra y después yo siempre digo que le queda rezar nada más. 6 meses rezando. sí, Si bueno. llueve, si no llueve, si cae piedra, si Pero mucho lo del sol. resto también Sí. tiene que ver con la resiliencia, porque un buen suelo se banca mucho más en el estrés climático. El problema es que cada vez tenemos peores suelos. Y es como un Lo vamos a seguir pastizal teniendo cada para la vez. ganadería. Si uno pone nada más que un pasto para tener pastura en el invierno y elimina toda la biodiversidad, el verano se queda sin pasto. Y si viene una sequía muy fuerte, las vacas se mueren, no hay que llevarlas a otro lado. Es decir, siempre la vulnerabilidad de un ecosistema es menor cuanto mejor está su salud, ¿no? Es decir, Sí, sí, el problema es que la salud de nuestro suelo está mal. sí, sí. Y lo que usted estaba diciendo es esto, que está escrito en la bibliografía. ¿No? O sea, la racionalidad económica, Muy claro. tomar decisiones agronómicas por cuestiones económicas, es lo peor que puede hacer un país que vive de la agricultura. Sí. Es decir, eso trae otro tema que vamos a Esto es ver. lo que yo siento que está sucediendo. No, sí, totalmente. Y con el tema de la negación es lo mismo, y con el orgullo de los que lo es lo mismo. Es decir, no se va a poder recuperar las zonas muy erosionadas de Patagonia, es decir, de ninguna manera si no sacamos a la oveja del medio. Pero no, yo cosas No, hay. El tema es que hay guanacos, pero los guanacos, los productores ovejeros no lo quieren. No lo quieren. Hay experiencias de hace 12 años, gente que está criando guanaco con un éxito impresionante, pero los vecinos no lo quieren, no quieren saber nada. El guanaco para los perros. Así dice.
para los perros. No solo le costó precio a la cabeza como le costó. Sí, Lo habían declarado, lo querían declarar especie de plaga. sí. A Guanaco y a Sí, porque dicen que come lo que come 5 ovejas. Come 1.3. Bueno, entonces, ¿cuál es la limitación principal para empezar a conservar los suelos? No es una limitación técnica, es una limitación ideológica. Es lo más difícil. Y primero hay que aceptar que hay una degradación de los suelos y que esa degradación tiene un origen ideológico, más que técnico o climático. Y después hay que empezar a hablar sobre cómo se genera esa ideología, esa visión, sobre los valores y las visiones que están detrás de todo eso. Si no, nunca vamos a tener la posibilidad de conservar los suelos. La conservación pasa por eso, básicamente. O sea, el futuro pasa por eso. A menos que seamos un país minero, como dicen algunos economistas, para el 2020, Argentina va a ser un país minero, la nueva soja va a ser la minería, lo dicen varios, ¿no? Y bueno, entonces, sigamos apretando y veremos qué queda con la agricultura. Bueno, entonces hay como dos problemas. Yo estoy tratando de hacer esto, trato de pensarlo así para ver si uno puede abrir un poco más el programa. Diríamos que hay un problema a nivel basal, que es lo que le pasa estrictamente al suelo, ¿no? Y hay un problema a nivel superior, que es lo que le pasa a la relación que se establece con el suelo, ¿no? Esto es un sistema mayor, que esto es suelo más sociedad que vive en ese suelo, personificada por el productor, por el chacarero, por la sociedad que consume. El problema en el nivel basal, como ocurre en el lenguaje, ¿no? O sea, un fonema tiene sentido, tiene significado en el contexto de una frase. Pero acá el problema del nivel basal tiene significado en el contexto del nivel superior, donde la sociedad, gracias, donde la sociedad se relaciona con el ser. Acá tenemos un caso. Supongamos, ¿no? Pastor ovejero, Patagonia, sobre pastoreo, produce desertificación. Y uno mentalmente pone la desertificación ¿dónde? En el mapa, en la parte roja, ahí, está allá, la desertificación está ahí. Si lo ves desde el problema superior, lo que se desertifica es todo. No es solamente la tierra, es la tierra y el pastor, que es la ganadería. ¿No? Por extensión, lo que se desertifica es la sociedad. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver el suelo y el ambiente en general de esta manera. No es algo que está afuera, es algo en donde estamos metidos nosotros. Se desertifica la ganadería, no solo el suelo. Y lo mismo con la erosión, y esto se puede poner, son dos ejemplos que se pueden llevar a cualquier vertido productivo. Siempre se ve la erosión como un problema de la tierra, ¿no? Los artículos dicen, bueno, este campo perdió tanto, pierde tantas toneladas por hectárea por erosión. Lo que pierde es el agricultor, es la agricultura. También se erosiona la agricultura. No es que está afuera del suelo. Esto no sé si se entiende. Puede parecer medio sonso, pero para mí es muy importante porque establece una diferencia de niveles lógicos en el análisis. Si uno tiene que legislar, no puede legislar sobre la tierra como si fuera un objeto, porque no es un objeto. Se tiene que legislar sobre la relación que la sociedad establece con el suelo, ¿no? Porque lo que se erosiona es esa relación. Y el que pierde, cuando está desertificado, es la sociedad. O sea, la sociedad sin suelo fue. La naturaleza va a seguir de alguna manera. O sea, se puede extinguir la especie humana y la evolución va a seguir en la Tierra. Nosotros no somos necesarios para la sustentabilidad. La sustentabilidad es un predicado humano.
O sea, la naturaleza es sustentable, por sí sola, se acomoda. El tema es si nosotros vamos a seguir viviendo acá, si nuestros hijos, nietos, las futuras generaciones van a poder seguir viviendo acá. O sea, en el fondo, si uno lo ve desde una visión bien egoísta, tiene que empezar a ver la cuestión de abajo. Cuando se rompe ese sistema, porque no hay más suelo productivo, el que pierde es el agricultor, la que pierde es la sociedad. Bueno, papel de la ciencia y la tecnología, porque es como que entonces acá, bueno, llamamos a los expertos, sentamos en la mesa, agronomía, el INTA, la Secretaría de Agricultura, y nos ponemos a inventar algo. ¿Y qué resultado tenemos? Que los científicos, los técnicos, trabajan con el mismo sistema de valores que tienen los productores y que en general tiene la sociedad. Es decir, los resultados que puedan generar no van a cambiar la situación. Si vos tenés un planteo de siembra directa en una sociedad que tenga una visión más ecológica, va a dar resultados completamente diferentes a que si pones siembra directa en pergamino. O sea, no pasa por una cuestión técnica, pasa por el contexto. Por lo tanto, la solución a los problemas del suelo y del ambiente en general no son técnicos, son ideológicos, son políticos, son éticos. O sea, podemos hablar de suelo, pero de realidad tenemos que hablar de la ética que subyace a la relación que establecemos con el suelo, con el bosque, con el pastizal, con el mar, con lo que sea. Y por otra parte, si el sistema de valores es compartido socialmente, entonces la discusión sobre el tema tiene que ser amplia, tiene que incorporar a toda la sociedad, porque lo que afecta al suelo va a afectar a toda la sociedad, no solamente al chacarero. El chacarero, bueno, se irá, ese suelo va a quedar ahí. El chacarero va a morir, o sea, su tenencia es transitoria, digamos. En cambio, el suelo sigue. Entonces, yo que no tengo un centímetro de tierra y el 99% de los ciudadanos de Buenos Aires también tienen que opinar sobre eso. No solamente los expertos y los productores. Pero yo creo que este es uno de los aspectos importantes por los cuales las ONGs tienen que empezar a hacer visible el tema del suelo. Porque creo que esto es lo más general que se puede hacer. Es decir, si hablas de suelo, hablas de todo. Hablas de lo que está debajo, hablas de lo que está arriba. O sea, hablar de bosques, en definitiva, es hablar del suelo que está debajo del bosque. Y hay que empezar a hacerlo visible. Una cuestión de supervivencia. Y acá, estos son dos frases tomadas de un artículo de 2006 que se llama Axiomas en Política Ecológica, que está muy bueno. Uno de los axiomas es que en general se usa la ciencia y la técnica para no hablar de los valores y las creencias que subyacen a la discusión. Es como un atajo. En vez de hablar de la base, a ver qué pensamos sobre esto, hablamos de la ciencia o de la cuestión técnica. Y otra es que los argumentos técnicos o científicos se emplean muchas veces para expresar preferencias políticas. No estamos hablando de la técnica, estamos hablando de la preferencia política y argumentamos a través de la técnica. Fíjate que en mi contrato no puedo encontrar una cláusula para proteger el suelo. Lo busco y... Pero tiene que haber. Sí, no es legalmente algo que donde yo busque contratos de arrendamiento donde haya una cláusula. ¿Y algún tipo de restricción de uso? Lo tengo que traer al equipo diciéndole, espérame, que ya lo voy a redactar. Ya está vencido el contrato. Pero debe haber, ¿no? Y sí, pero viste, es como que nadie se quiere jugar en ese lugar. No, nadie se quiere jugar, no. Y la gente que se juega ha salido mal, en muchos casos. Por eso hay gente que no quiere. Bueno, acá hay una cantidad de presupuestos básicos, lo podemos charlar un poco, no,
son como cosas, algunas demasiado obvias, ¿no? Pero son presupuestos, ¿no? Cosas que no se discuten, que se toman como dadas y que en realidad también la superabundancia, bueno, el mito ese de que la tierra es inagotable, no sé qué, no sé cuánto, a pesar de que hoy ya sabemos que no, se la sigue tratando igual. De hecho, se sigue aplicando la teoría de la renta de la tierra, ¿no? Cuando se habla de la renta, y la teoría de la renta de la tierra, desde el siglo XIX, asume que el suelo, que el clima, que la biodiversidad es constante y no fluctúa. Y que lo único que cambia para calcular la renta es el capital entregado y el trabajo realizado. Ya de entrada estamos aplicando una teoría económica de hace 150 años que no es fiel a lo que ocurre. Bueno, obviamente la teoría de la renta, que calcula que es todo constante, lleva a la sobreexplotación. Porque si es constante, seguimos explotando y seguimos. El ser humano de la naturaleza, bueno, eso es la oposición entre las visiones antropocéntricas y ecocéntricas, que por suerte cada día se están hablando un poquito más sobre esto. Es decir, ¿la naturaleza está para servir al ser humano? Esa es la pregunta. O el ser humano forma parte. ¿Qué es eso? Porque si la naturaleza está para servir al ser humano, entonces está bien que la sacrifiquemos para resolver necesidades. ¿No? Es así. Si está para servirnos, si es un esclavo, ¿no? Hay que castigarlo para que trabaje. Para que siga rindiendo. Entonces, esto es un presupuesto que no se discute, pero que está presente. Incluso dentro del movimiento ambiental argentino hay mucho de esto que no se habla, que algún día habría que empezar a hablar. Pensamiento lineal, bueno, la teoría de la renta de la tierra es una cosa bien lineal que trata con sistemas que no son lineales. Entonces se produce simplificaciones que lo que logran es destruir el sistema no lineal, el ecosistema. La lógica económica, bueno, es lo que hablamos, es decir, justifica todo por una cuestión de renta. Y acá hay algo que hace ya bastante tiempo que viene pasando, que nosotros confundimos la economía con un sistema, y la economía no es un sistema, no hay un sistema económico. La economía es un lenguaje, ¿sí? Llevándolo al extremo. Es una forma de describir las cosas, como la matemática o como el lenguaje hablado. O sea, sin embargo, nos hicieron creer, y nosotros lo creímos, que la economía tiene que marcar todos los aspectos de nuestra vida, tiene que marcar todas nuestras actividades, y hay gente que supone que todo en la vida es económico, y si no es económico, no existe. Sin embargo, si ustedes se fijan, la descripción económica es una cosa tosca, simple, oscura, es torpe. No se puede describir con economía los flujos, los intercambios de un ecosistema, ni de una sociedad, ni de una familia. Es decir, como el lenguaje es muy limitado, ¿no? Por eso hay dos vertientes dentro de lo que es la economía ambiental, que es la economía ambiental y la economía ecológica. La economía ecológica dice, no se puede poner precio a las cosas, que es lo que sostiene la economía ambiental. Hay que calcular cuánta energía se mueve en el proceso. Entonces, si equiparamos la energía a la economía ya deja de ser importante en sí. Pasa a ser una descripción de los intercambios que ocurren dentro del sistema. ¿No es cierto? Entonces, del mero rol económico inicial, que era el de administrar, hoy tenemos un lenguaje torpe, limitado, para describir todo lo relacionado a nuestras vidas.
Te pasa nada, mirá. Fui a pasar un documental y había una chica que se enojó conmigo. Me empezó a decir que, bueno, ¿por qué no había puesto cosas económicas en un documental? Y como que todo era economía. Le digo, sí, digo, ¿por qué la gente tiene un jardín con flores? ¿Cuál es el sentido de un jardín con flores? ¿Por qué la gente va, lo riega, corta el pasto? ¿Cuál es el sentido económico de todo eso? ¿Tiene un sentido económico? Lo que estoy seguro es que no hay descripción económica que pueda describir eso. Sí hay una descripción ecológica. Ese jardín es parte del entorno de la señora, y como parte del entorno de la señora puede ser descrito por una ley ecológica, pero no por una ley económica. Por ende, deberíamos dejar de usar la economía para explicar todo. Es decir, el movimiento ambiental, que no existe, o sea, el amontonamiento ambiental argentino, debería empezar a prescindir de la explicación económica para hablar de las cosas. Pero hablar de otra manera, vas a notar mucho. Y acá les quiero mostrar una frase de un economista chileno, Manfred Marniff. Este tipo fue muy importante en la década del 70, del 80. Tiene todo un desarrollo teórico de lo que se llama la economía descansa, la economía de escala humana. Tipo brillante. ¿Cómo se llama? Manfred Marniff. Esto es una parte de una conferencia que dio en el 2009 en España. Él dice, estamos en el siglo XXI tratando de resolver los problemas del siglo XXI con teorías económicas del siglo XIX. Pero la medicina ya no es más del siglo XIX. ¿No? La astronomía, la física, la biología, la antropología. Tenemos antropología, medicina del siglo XXI y seguimos con la economía del siglo XIX. ¿No? Eso es lo que empecemos a ser un poquito más compleja. La eficiencia, bueno, esta es otra cosa. Habrán leído 1000 veces en la revista agrícola que el productor argentino es eficiente y que son los mejores del mundo. Bueno, la eficiencia es una palabrita muy engañosa, porque bajo la palabra eficiencia se pueden poner muchas cosas. Y normalmente hay dos cosas que se refieren con la palabra eficiencia: la eficiencia económica o la eficiencia energética. Una es la eficiencia desde la economía ambiental, la otra es la eficiencia desde la economía ecológica. Cuando vos medís la eficiencia económica, te puede dar cosas tan distorsionadas como que un campo que está perdiendo nutrientes y que se erosiona, tiene una eficiencia económica altísima, ¿no? Del 0,85, como que está re bien. Uno dice, ¿cómo? Eso está publicado. ¿Cómo va a estar bien algo que está perdiendo el capital? ¿Por qué pasa que la eficiencia económica puede ser muy alta y la eficiencia energética puede ser muy baja? Porque la agricultura industrial se basa en el aporte de combustible fósil. O sea, todas las etapas de la agricultura industrial tienen un aporte de combustible fósil altísimo, cuando en realidad debería tener solo un poquito de energía metabólica, trabajo humano y mucho de fotosíntesis, ¿no? Energía solar. Sin embargo, se mete fertilizantes, se meten plaguicidas, se meten tractores, se cosecha, se transporta. Cuando vos calculas la eficiencia energética de la agricultura industrial, puede ser hasta 6 o 7 veces más baja que la de la agricultura orgánica. Si vos medís la eficiencia económica, dice, bueno, produjo 4 toneladas de grano por hectárea, es altísimo. Te estás olvidando de todo el aporte de energía barata. Esto es posible porque hay energía barata, todavía barata. Imaginen la agricultura argentina con el precio del barril de petróleo $500, que no es una cosa irracional. Hace 3 años, 4 años llegó a $150, $170 y ya se volvían todos locos. Bueno, no es irracional que esté dentro de 10 años a $500 el barril de petróleo. Se acabó la agricultura argentina. Porque los costos reales de esa energía entregada se van a ver reflejados en los precios, que hoy no están reflejados.
Por otra parte, esa cantidad de energía enchufada al sistema que no se transforma en grano. Acá hay un mito que lo aclaro antes. La agricultura orgánica dice, la producción orgánica es de baja productividad. Eso es una mentira. Una mentira que está demostrada por todos lados que no es así. Puede ser que tenga baja productividad si uno piensa en un monocultivo. Pero si piensa en todo lo que se produce, la cantidad de producto obtenido es equivalente y a veces mayor de la agricultura industrial. Por lo tanto, lo de que hay que alimentar el mundo con la agricultura de monocultivo y todo así, es un verso total. El Papa hace pocos días estuvo quejando por la cantidad de alimentos que se tira. Hoy el mundo tiene alimentos suficientes para que coman todos. No es un problema de producción, es un problema de distribución del hambre. Y suponer que para producir alimentos hay que destruir el suelo, obviamente nos están engañando, ¿no? Ahí están escondiendo algo que no quieren que sepamos, de alguna manera, ¿no? Algo para proteger lo que es solo un negocio y no la producción de alimentos. Pero cuando uno mete energía, volviendo atrás, a un sistema y enchufa petróleo, ¿no? Gas, carbón, lo que logra es aumentar la entropía. ¿Ustedes saben lo que es la entropía? La entropía es una magnitud termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que en cualquier proceso, en cualquier transformación de energía, hay una pérdida de energía que no se puede usar. Hay energía que no puede ser transformada en trabajo, ¿no? Esa es energía que se disipa, se va. Eso es entropía. O sea, siempre, en todo proceso hay entropía. Es un concepto bastante complejo. Se lo relaciona también con la cantidad de desorden. Cuando uno está metiendo mucha energía a un sistema, hay una gran cantidad de energía que se disipa. Eso es entropía. En un sistema natural, orgánico, biodinámico, cualquiera de los sistemas de producción, lo que se trata es de mantener una alta estructura de la producción y una baja producción de entropía. Y se logra una baja producción de entropía, sobre todo porque el trabajo que se aplica es el trabajo con tracción al sangre. Lo que se escape la menor cantidad de energía posible. Claro, que se desperdicie la menor cantidad de energía posible. Ahora, si vos eso le estás metiendo maquinaria que quema gasoil, le estás metiendo urea que cuesta carísimo energéticamente producirla, por eso la fábrica de urea está en Bahía Blanca, ¿no? Pegado a un gasoducto troncal. Si uno le está metiendo una cantidad tremenda de energía, obvio que vas a tener mucho producto, pero vas a tener una cantidad de energía disipada altísima. Esa energía se pierde, es decir, no se pierde, ¿no? La energía no se pierde, quiere decir, se difunde. Y la difusión de la entropía siempre conlleva una pérdida de organización. La pérdida de organización es la pérdida del ecosistema. Eso es entropía, ¿no? La degradación de un suelo es entropía, la erosión es entropía, los problemas sociales relacionados con el despoblamiento del campo es entropía. Es decir, cualquier ley, cualquier idea de conservación del suelo tendría que producir las condiciones para que los planteos de uso del suelo sean los que generen menos entropía. Entonces, la agricultura industrial no es eficiente. Basa su alta productividad en una entrega tremenda de energía, medible, y en una producción de entropía desastrosa. ¿Eso se entiende? O sea, que se mide todo a corto plazo. O sea, no se mide. Sí, a corto plazo. No, se mide el producto y no el proceso. Lo que importa es cuántos quintales voy a sacar por hectárea. Pero no lo que se perdió. Si le tengo que echar, no sé, 20 veces más glifosato, que es energía. No importa, si tengo la plata lo hago. Si tengo la plata, todo eso es posible porque hay energía barata. Porque hay energía de alta calidad, que son combustibles fósiles, y están baratas. Pero si vos tuvieras que esa energía meterse de otra manera, no podría.
Por eso, la degradación es posible porque hay un combustible, que son los combustibles fósiles, que tienen una energía libre altísima, son muy eficientes energéticamente, son casi imposibles de suplantar por otra forma de energía y son baratos todavía. O sea, si no existieran esas condiciones, no habría agricultura industrial. No habría industria. Bueno, lo tecnológico, esto es una patología común en todas las sociedades occidentales, industrializadas, ¿no? Todas las macanas que nos mandamos con una tecnología, las vamos a arreglar con otra tecnología y así al infinito. Pero siempre que tengamos esto, ¿no? Si no hay energía barata disponible, Se tendrá la tecnología. bueno, y este es el otro tema que es el que más áspero, ¿no? El derecho sagrado de la propiedad privada. Acá hay muchas cosas. Esto va a ser el punto, no digo de acá, digo de cuando se quiera decir algo sobre el suelo, esto es lo primero que va a sacar. Por ejemplo, está la idea de que el propietario de la tierra puede hacer lo que quiera, ¿no? Como el derecho constitucional que dice que dentro de tu hogar vos puedes hacer lo que quieras mientras no molestes a terceros. Bueno, eso es dentro de tu hogar. Tranqueras adentro de tu hogar. Hay una cuestión que yo siempre me fijo y no la veo reflejada en ninguna parte. La propiedad, la tenencia de un título de propiedad, te otorga derechos sobre una superficie. O sea, vos tenés derechos sobre frente y fondo, metro cuadrado, hectáreas. ¿Qué pasa cuando estás debajo de la superficie? Porque el suelo es un volumen. Sos dueño de lo que está debajo. Eso la legislación no lo plantea. No lo plantea. Sí, Pero eso es lo primero. Si vos tenés petróleo, ¿de quién es el petróleo? ¿De nosotros? el Estado, el Estado. Por eso ¿Y lo el fondo? plantea ¿El nitrógeno? ¿Las lombrices? ¿De quién son? amigas. ¿El zorro que cruza el campo? ¿De quién es? ¿El torno amarillo que tiene el niño ahí? ¿De quién es? Se va a pensar arriba. Sí. Pero no está expresamente dicho Sí, en no, la legislación claro. en general, digo, en relación al propietario. Por eso. Claro. Una cosa que hay que definir. O sea, no tenemos definido el suelo, no sabemos lo que es el suelo. El suelo, ¿qué es el suelo para un gerenciador de un punto de siembra? ¿Es lo mismo que el suelo de un productor orgánico? ¿Es lo mismo la idea del suelo? Entonces no tenemos una definición del suelo. Vamos a definir, a legislar o pensar en eso sobre algo que ni siquiera tenemos definido. Después no sabemos de quién es. ¿Quién tiene la propiedad sobre eso? Esto es lo que hablaba recién. Hay un derecho a producir, ¿no es cierto? Sí. Y no hay una obligación de conservar. Eso es el motivo de conflicto. ¿Quién es el responsable de un suelo degradado? ¿Quién es el responsable de un suelo desertificado por mala práctica? ¿El que lo asesoró? ¿El que lo hizo? ¿El que no dijo nada? ¿El que le dio un crédito? Pero tiene que haber un responsable. Si no, pasa como con la deuda externa privada. Sí, sí, como un conjunto de responsables provinciales. Sí, comunicado, sí. No, por eso. Ahora surgió algo muy interesante, hay un libro de Zaffaroni del año pasado que es muy bueno, que se llama La Pachamama y el Humano. La Pachamama. Y el Humano. Un libro chiquito. Él, Zaffaroni fue, ¿no? sí, fue Zaffaroni, sí. Él analiza las nuevas constituciones de Bolivia y de Ecuador. Sobre todo la de Ecuador, pero también la de Bolivia. Las nuevas constituciones le dan derecho a la naturaleza. La naturaleza es un sujeto de derecho y por lo tanto tiene derecho. Y no se puede hacer cualquier cosa. Entonces ahí Zaffaroni empieza a defender, cosa que me llamó mucho la atención, porque está muy bueno,
posición ecocéntrica o biocéntrica. Es decir, empezó a plantear la necesidad de tener una legalidad no antropocéntrica, sino biocéntrica. Entonces yo creo que ahí se abre una puerta interesante para tener la naturaleza ecológica de los procesos del suelo y de todo el ambiente como punto de partida para legislar sobre ello. Eso me parece muy piola. Pero obviamente la forma que tome esa relación es determinante en la conservación del suelo. Entonces, bueno, acá para ir finalizando, nosotros estuvimos trabajando en un borrador de definición de suelo, como para que una ley o otras herramientas, por ejemplo legales, empiecen a pensar en una definición de suelo. Le tiré la idea a varias personas que hasta ahora no me dieron mucha bolilla, pero bueno, espero que en algún momento lo hagan. Nosotros proponemos definir el suelo como una unidad ecosistémica. Primero que nada es un ecosistema. Si uno toma la definición de suelo del Soil Taxonomy, ni siquiera habla de que tiene vida. Claro, minerales y cosas así, materia madre, silicato, arcilla y yo qué sé, es una cosa así mineralógica. Entonces proponemos que sea definido como una unidad. Es una unidad. Y es una unidad ecológica. Es una unidad multifuncional, tiene todas las funciones que vimos al principio, y multidimensional. Es una unidad indispensable para la supervivencia de la sociedad humana. Y de las dimensiones de esa unidad multidimensional, lo que proponemos es que sean por lo menos 5 dimensiones: ecológica, social, económica, temporal y ética. Ecológica, por lo que dijimos antes, es un ecosistema. Social, las sociedades están sobre un suelo, viven en un suelo, no pueden no tener una dimensión social. Económica, no en el sentido del dinero, sino económica en el sentido de que si hay una relación entre la sociedad y el suelo, tiene que haber una administración de esa relación. Entonces, mientras no escape de ese papel de administrador, ¿no? La economía tiene que estar. Temporal. ¿Por qué? Porque si es un ecosistema, lo que se espera es que ese ecosistema perdure, ¿no? O sea, esto sería una cosa intergeneracional. Digamos. También tienen derecho los que no nacieron a que ese suelo prospere. Y ética, ¿por qué ética? Porque siempre que hay una relación entre una sociedad o un ser humano con algo, hay un sistema de valores y creencias subyacente que debe ser explicitado. Eso es ética. En una definición así, acotada. Tiene que ser explicitado. ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestros valores? Teniendo esa idea de una unidad multidimensional, entonces nosotros podemos empezar a poner restricciones. O sea, podemos pretender que para que siga siendo una unidad no pierda ninguna de sus dimensiones. Entonces, legislar sobre el suelo significa que hay que contemplar que las 5 dimensiones deben estar presentes para que siga manteniendo su condición de unidad. Y después, obviamente, eliminar una dimensión o privilegiar otra dimensión, la económica, por ejemplo, puede ser controlado de alguna manera. Lo importante es que se mantenga la integridad de la unidad. Esto es un borrador. Esto estaría bueno que circule, que todos aporten, que cada uno tiene ideas. ¿Se arma un foro? Todos mejorables. No, pues yo no sé. Marcela, cuando dijiste que representaste ante alguien, no voy a preguntar quién, pero imagino que
instituciones académicas. O, Sí, varios. o personas individuales pero académicas. Sí, no me contestaron todavía, pero no quiero dar clases. Pero yo creo que esto tiene que ir más allá de la institución académica. Esto es... Yo te digo un foro por internet, que no necesitas... No, ya sé, no manejo mucho internet. Necesitamos una generación TIC, uno de los TIC de 20, 22 años. Claro, sí, pero que se copien con el tema y lo hagan ellos. Estaría bueno. Bueno, hay conclusiones, ¿no? Un poco lo que estuvimos viendo. Bueno, y por último, ¿no? Esto, porque siempre se habla de que cuando uno empieza a ver estas cosas, es un fundamentalista, ¿no? Es un radical, un extremista, y yo quiero que acá pensar un poco. Bueno, estoy pensando últimamente, probablemente esté equivocado, pero yo pienso que cuando uno tiene ideas fundamentalistas, no necesariamente es un radical. O sea, lo que hay son decisiones radicales, hechos radicales. Uno no esperaría jamás que un sacerdote católico esté a favor del aborto. Uno no espera eso, ¿no? Entonces, se le acepta que piense así. Sin embargo, a los ambientalistas no se nos acepta que seamos fundamentalistas de nuestras ideas. Se pretende de nosotros que adecuemos nuestro lenguaje a una terminología económica para expresarnos dentro del marco racional, razonable, de sensatez. Yo creo que no hay ninguna necesidad de hacer eso, porque no estoy hablando de ideas. Una idea es eso, es un pensamiento. ¿Cómo puede ser radical una idea? Es decir, ponerla en práctica produce cosas radicales, ¿no? O sea, interrumpir un embarazo es una decisión radical. Dejarlo seguir también es una decisión radical. Hay decisiones radicales, no ideas radicales. Sí, me pareció no entender una coherencia con los ambientalistas, ¿no? Acá está el ejemplo de el resultado de una decisión radical. Y no tiene que ver con los ambientalistas, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es una nube de tierra que entró a 300 kilómetros en el Océano Atlántico desde el partido de Carmen de Patagonia, por un pico de erosión. Cuando circularon los videos en YouTube, yo no sé qué creer. No. ¿Viste la altura de esas? Sí, no. Era como 300 metros de altura. Sí, y 300 kilómetros de Sí, altura. sí, claro, sí. Parecía de otro. Estas son decisiones radicales, tomadas con ideas aceptadas socialmente, razonables, ¿no? De desarrollo, de progreso. El resultado es esto. Esto es un desastre terrible. Esos suelos están perdidos para siempre. Bueno, ya con la sensatez y la no sé qué, no sé cuánto, tenemos una decisión radical. Si un ambientalista hubiera dicho que esto iba a pasar, hubiera dicho que era extremista, que no se puede hablar de estos tipos, que son irracionales. Sin embargo, tienen el resultado. Ahora, ¿saben por qué pasó esto? ¿Vieron las racionalidades? La racionalidad económica, la negación y el orgullo. Hasta 1972, en esa zona se hacía muy poco trigo, porque eso es un jarillar, la capital, así de eso. Se hacía ganadería de baja carga, pero los chacareros de la zona, inmigrantes, venían con la idea del trigo en la cabeza y querían meter trigo y hacían parcelitas de trigo. Mientras hay una parcelita no pasa mucho. Años buenos, buena lluvia, el trigo empezó a funcionar. En el año 72-73, el Estado Nacional, el Banco Nación, empezó a dar créditos para el desmonte, para que se haga trigo. Todos los informes técnicos anteriores a esa fecha decían que ahí no había que hacer agricultura. Por eso la conservación no pasa por una cuestión técnica, pasa por una cuestión ideológica. O sea, son
suelo de clase 6, 7, no apto para la agricultura. Eso dice la Carta del Suelo de la Provincia de Buenos Aires. El INTA dijo, acá no hay que hacer agricultura, porque estos suelos no hay para agricultura y es muy vulnerable a la erosión. Las universidades dijeron lo mismo y los consultores privados dijeron lo mismo, todo de manera independiente, en distintas publicaciones. ¿Alguien le hizo caso? Ese es el resultado. 500.000 hectáreas voladas. Bueno, estas son decisiones radicales, pero por supuesto no, el chacarero tiene que ganar plata. Y el vecino del chacarero quiere que gane plata si le compra la despensa. Y el gobernador piensa que es progreso meter trigo ahí, y el banco piensa que va a ser negocio, porque le da plata para que compre la máquina y después va a ganar la ganancia. Son todas decisiones muy sensatas, para nada fundamentalistas, basadas en una idea errónea. En la idea de que en un ecosistema no apto para la agricultura se puede hacer agricultura. Entonces, ahí una restricción clara, ambiental, ecológica, no fue respetada, y el resultado es eso. ¿No? O sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, yo creo que como ambientalistas tenemos que empezar a decir lo que pensamos así, claramente, digamos. Y si alguien se enoja, yo no creo. Marcelo, perdón, a lo mejor seguramente el dato lo maneja. Cuando decís los colonos empezaron a poner unas chacritas y qué sé yo, en esa época, en esa zona hay poblaciones desde hace mucho tiempo. Sí. Baja población, pero desde hace mucho. Hubo algún momento, digamos, coincidiendo con esas primeras décadas, 70 y pico, en que aumentó la cantidad de población, o sea, ¿cuáles fueron las condiciones que, más allá del crédito que decís, que hicieron que los chacareros dijeran, bueno, ahora vamos a cubrir mucha más extensión para estos cultivos? Porque encima coincide con que el trigo es un cultivo invernal y en esa zona llueve más en invierno. Bueno, esas son condiciones, pero es un suelo muy vulnerable. Sí. O sea, en algún momento iba a pasar esto. Claro. Pero Yo si creo no que tenían la baja formación ambiental, quizás no. no les pegaba, en áreas pequeñas, si se hubiera manejado con la ganadería de baja carga, como se venía manejando, porque había trigo antes, no es que no había, pero no en esta cantidad, en esa superficie. Es decir, ya la cobertura desapareció de todos lados. Yo pienso que el tema de la población debe haber sido con el cambio generacional. O sea, empiezan a tener hijos y los hijos empiezan a demandar más gastos y los números no cierran. Y hay un periodo bueno. La población. Y el aumento de la superficie cultivada básicamente fue disparada por crédito de ese famoso, principalmente. Quizás. Básicamente por una política del Estado y por una demanda de los productores. No es que se lo impusieron. Sí. Ellos querían, pero no podían. Entonces, ahora, ¿quién es el responsable? Esas son las preguntas. ¿Quién se hace cargo? Además del desmonte, ¿no? Sería bueno, hoy no sé, si es monte nativo, si se podría o no. Bueno, ahora creo que está... No, pero vos sabés que todavía siguen algunos queriendo desmontar para seguir haciendo. Sí. Viendo los resultados. Sí. No, pero lo que pasa es que, bueno, la negación la Ignorar la negación. acá es un flagelo de la naturaleza. Es el flagelo de la sequía. Patagonia es el flagelo de la sequía. Ellos no tienen nada que ver con eso. Por eso digo que hay que empezar a preguntarse, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Quién va a pagar? O sea, para hacer la cosa un poquito más extrema, un propietario de la tierra que es capaz de hacer esto, ¿tiene derecho a la tierra? Como nación, tiene derecho también que él la maneje. Pero se sigue haciendo. En algún momento, esa pregunta... Sí, mire, pero yo creo que esa pregunta va a haber que empezar a hacerla. Porque, digamos, o sea, no es posible que la Argentina, que tiene menos de 50 millones de habitantes, o 50 millones de habitantes, y tiene una llanura pampeana de 50 millones de hectáreas, es decir, hay una hectárea de tierra excelente por habitante, y estemos en la situación que estamos. O sea, ningún país tiene ¿Qué no pasa por la cantidad de hectáreas?
Es de loco, no, pero buenas. No hablemos de Sí, personas no, así. pero no pasa por ahí el tema, pasa por las políticas que se implementan. Bueno, pero la política tiene un sistema de creencias y valores subyacentes. O sea, los políticos no salen de una nave espacial, son vecinos. No, sí sale de la nave espacial. No sé. Nunca los escucho hablar de esto. Bueno, esto es un poco No, pero fue un tema que toda la vida la propuesta. me tocó, en serio. Una vez le pregunté a mi hija, que estaba también muy comprometida con el medio ambiente en algún momento de su vida, si yo, viviendo en la capital federal, podía tener algún recurso para, si estaban extinguiendo las ballenas, por ejemplo, en la península de Valdés, tratar de protegerlas para los que vienen, ¿no? Sí, sí, seguro. Y eso dio origen a un libro que escribió, que creo que se llama El Gran Pueblo Argentino Salud, algo así, pero hace como 30 años de esto, no sé si está actualizado, cómo elevar después lo llamaban conferencias y qué sé yo, pero ahora estoy dedicado a otra cosa. Pero siempre me preocupó eso, porque soy del campo y me gusta el campo y amo el campo, amo la tierra. Claro. Y esto no es irreversible, lo que está sucediendo. Todavía no, en algunas partes no. No hay irreversible. No, el hecho de que la gente siga sembrando soja porque los chacareros han pedido la posibilidad de comprar las maquinarias, entonces se alquilan a los que tienen dinero, los que tienen dinero no les importa que el campo se desertifique, entonces siembra soja tras soja tras soja. Es una realidad que vivo, no estoy hablando así. No, eso es conocido y en otras partes hay otros problemas. Sí. O sea, no es solamente la soja, hay muchos problemas. Sí. Pero bueno, Y en el sur lo mismo, se están haciendo viajes así para el reconocimiento de las ballenas y están matando ballenas por no llevar el guía que sabe cómo manejarse de acuerdo a cómo las ballenas se... Y sin embargo eso no lo dice nadie. Y la gente conservacionista del sur está no sola luchando contra esos intereses. Marcelo, Y así en todo el país. y en muchos países, ¿no? No, sí, pero me interesa a mí. ¿Sí? No estoy con el concepto. No, está bien, No, pienso en todo, porque en Holanda entonces, que Holanda es el cruzado de canales, lo modificaron todo, pero eso entonces estaría mal, de acuerdo al respeto de... Depende de cómo se haga. Yo no sé qué es bueno y qué es malo. Sé que esto es malo. Sí. O sea, lo que llevó a esto es malo. Lástima que estamos retrodiciendo. Tendríamos que ver cómo hacemos para predecir, ¿no? Pero esto es malo. O sea, esto no le conviene a nadie. Ni a chacarero. Realmente lo que dice Holanda, muchos países viven muy bien hoy con recursos naturales. Claro. China es el primer productor de muebles de madera y no tiene bosques. Entonces, de algún lado está saliendo la madera. Japón protege Tenemos su un planeta bosque frío. a expensas del chip de eucalipto chileno. Por eso. Así cualquiera. Claro, así la historia. sí, Marcelo, lo que mencionabas hoy en relación a la percepción de la sociedad, ¿no? De la importancia del suelo, ¿no? Que en general es una cosa que no la tenemos incluida en nuestras preocupaciones, digamos, que como sociedad. Esto te da la impresión que es en Argentina en particular, en general global, y la pregunta que se hace es, hay algunos países o sociedades donde esto ha ido generando preocupación y ha habido un proceso de plantear soluciones para lo que estás planteando vos en esta charla, digamos. ¿Tenés ejemplos, digamos, Creo que Estados depende. Unidos, Europa? No tengo mucho, pero por ejemplo, Estados Unidos tiene una legislación en algunos estados muy dura. A raíz de la sequía de la década del 30, que produjeron una erosión impresionante, es como que se pusieron muy duros. ¿Sabes cuál es? No estoy investigando eso. Uruguay, por ejemplo, tiene una ley nueva, o sea, gracias a la expansión sojera argentina en Uruguay, al cambio de vocación de uso del suelo, de la ganadería a agricultura, y que tiene una geografía muy parecida a la entrerriana, con una gran tendencia a la erosión hídrica, sacó una ley hace poco donde hace la responsable al propietario de la erosión. O sea,
dueño del campo es responsable por la erosión y por la pérdida y tiene que hacerse cargo de eso. Tiene que hacer cargo de la pérdida de... Tiene que hacerse cargo si hay pérdida de su cargo. O sea, tiene que responder ante la justicia, digamos. Y, por ejemplo, en la ley de suelo tiene que, si vamos a construir un edificio acá, hay que rescatar la capa, el horizonte A de suelo, hay que sacarlo y llevarlo a otro lado y guardarlo, no se puede tapar así brutalmente. Igual que ¿Cómo pasa? Acá hay 600.000 hectáreas perdidas, sí, de hace poco, pero son los barrios, son lo más civilizado que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O sea, son gente patriota, democrática y sensata, me parece a mí. En Uruguay yo creo que son democráticamente los más sanos. Pero es un poco lo que decís vos, no se le daba valor al suelo. Yo vi una obra que construían al lado de mi casa, taparon todo. Hicieron esa losa, la platea y chao, y el suelo quedó ahí abajo. Yo decía, qué pena haberlo sacado. Claro, sí, sí. ¿Y dónde ves, Marcelo, digamos, ¿no? que va el cauce, digamos, de esta preocupación? ¿No? Explicaste muy bien y ¿no? Estás viendo que hay, por parte del Estado o del INTA, un planteo de esta problemática está avanzando, digamos. Has visto que hay realmente preocupación en el tema en algunos sectores. Estamos en la etapa en la cual esto se está empezando a plantear, es a nivel más amplio, donde ves que esto podría tener un anclaje, una continuidad y quizás trabajarse en concientización a nivel más amplio en la sociedad. ¿Por dónde ves, digamos, que puede canalizarse soluciones hacia esta temática que estás planteando? Yo creo que hay preocupación en algunos ámbitos académicos o técnicos. Hay preocupación, pero es como que hay una inercia de resolver los problemas de la manera fácil, que hace que no se vean los problemas tal como me parece que hay que verlos, de una manera más integral. ¿Pero dónde lo ves? ¿Lo ves en el INTA? ¿Lo ves en el Ministerio de Agricultura? En todas partes, yo creo. Y me parece que los legisladores en general tienen una visión muy estrecha. Hay varios proyectos de ley de suelo en Argentina y realmente hay que trabajarlo bastante más, porque si uno los lee con un poco de profundidad, terminan facilitando la degradación del suelo algunos proyectos. Es decir, si uno los pone a trabajar, me parece que termina generando eso. O sea que hay, por un lado, preocupación en algunos ámbitos, por la erosión, por ejemplo, y por otro lado hay una fe ciega en lo que digan los expertos, ¿no? Y el suelo es un problema de los agrónomos, y los agrónomos van a decir que bueno, hay que fertilizar, que hay que hacer siembra directa, y se van a quedar en la cosa tecnológica, pero no va a haber una modificación del uso, es decir, de las creencias, de los sistemas de valores puestos, que es una cosa mucho más profunda. Entonces, a mí me parece que lo que haría falta es que esto empiece a abrirse socialmente, que poner el tema en superficie, que todo el mundo empiece a opinar, no solamente los agrónomos, o los de la fórmula, o la Secretaría de Agricultura, o la Secretaría de Pequeña Agricultura Familiar. O sea, acá, primero hay que empezar a hablar no de buenos y malos, sino de que todos dependemos del suelo. Entonces, ya con ese cambio, yo creo que ahí estaríamos avanzando bastante en las soluciones. Si cualquier ciudadano argentino empieza a tener conciencia de que él depende del suelo, es parte del suelo, entonces yo creo que ahí cambia la cosa. Y por otro lado, me parece que hay que no politizar las discusiones y los contenidos. No podemos hacer un River Boca entre Vanessa Enlace y el gobierno, porque ahí lo primero que desaparece es el ambiente, es el suelo y es la sociedad. Y la objetividad también, ¿no? Si no, ahí ya no se sabe de qué se están hablando de renta, de número, de esto no se habla ni del suelo ni de la
pueblo ni de la sociedad. ¿No? O sea, todo se presta para la demagogia de un lado y del otro, y terminamos en un berenjenal ideológico que ya no sabemos de qué estamos hablando. Entonces yo creo que hay que empezar a hablar honestamente de esto. Ojalá despierte curiosidad del tema y de muchas partes se metan, es decir, que cada uno empiece a tomar su posición, su opinión, y eso va a ser algo bueno, me parece. Así como pasa con otros problemas ambientales como la minería, que de pronto emerge como problema, ¿no? El tema de las fumigaciones emerge como problema. Bueno, el suelo en algún momento tiene que salir. Marcelo, yo también pensaba en el tema de, yo soy arquitecta, en el tema de por ahí colocar countries o en suelos tan ricos, ¿no? También que... Y sí, eso es una cosa. Quizás Por ahí si los countries tuvieran huertas, ¿cómo? si las casas de los countries usaran el suelo para tener una huerta y producir su propio alimento, sería distinto. Pero sí, es como que hay tanto que es tan inagotable, ¿no? Es tan ilimitado que podemos hacer lo que queramos. Suelos riquísimos utilizados para una casa. Sí, la expansión urbana no es un problema solamente de Argentina, pasa en muchos países. En muchos casos está prohibido tener una huerta. Ah, sí. Sí. De hecho, una alumna de la escuela se compró una casa en mi country y al tiempo me dice, no, me fui del country y no me dejan tener la huerta. Como la estrategia que vos decías, llena de bichos. Porque esa cosa que no da, No es es jardín lindo, ornamental. pero la huerta es algo No es ornamental, sería no es ornamental. Lo peor de los countries ahora en realidad es que la expansión no es ya sobre tierras agrícolas, sino sobre tierras inundables, encima. O sea, las tierras agrícolas ya están tapadas, ya están tapadas. Yo le digo, En la Delta lo que hicieron fue eso, le sacaron la primera capa, movieron un movimiento de tierra impresionante, dejaron unos pozos enormes donde se hicieron las terribles tosqueras, cárcovas, pusieron la tierra buena arriba de lo otro, de la tierra que habían sacado mal. Claro, pero siempre es el Colony Park, que se frenó, que también es otra cosa. sí, pero monstruoso, 35 cuadras de largo por 15, en medio del delta. Sí, se ve el boom. Está la mancha ahí marrón que está arruinada por completo. Encomiendo tu tarea. Para tomar